Mi nombre es Antonio García Loureiro y soy profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Mi rol en el proyecto, yo soy el coordinador. El proyecto va a abrir la posibilidad de nuevas exploraciones espaciales, incluyendo sitios donde ahora mismo es imposible llevar energía con métodos tradicionales. Por ejemplo, en la cara oculta de la Luna, donde no hay posibilidad de recibir energía a través de la luz del Sol directamente. O en exploración profunda del espacio, donde no es viable proporcionar energía a los dispositivos que viajan a esa zona del espacio. Este proyecto, al permitir transferir energía a dispositivos remotos a muy larga distancia, va a cambiar el diseño de las naves espaciales y de la posibilidad de realizar exploración profunda al ser capaz de proporcionar energía en tiempo real a los dispositivos, evitando la parte de tener que almacenar energía en estos dispositivos, ahorrando espacio y también peso a las naves espaciales, no solamente en el campo de la espacial, sino también en otras aplicaciones a nivel terrestre, por ejemplo, en aplicaciones industriales o aplicaciones acuáticas o en sitios donde tengamos que mandar energía donde los cables no sean viables o sean problemáticos. Y en la exploración futura esperamos que nuestro proyecto abra la posibilidad para poder trabajar también en otros campos. Nosotros trabajamos en el campo de las tecnologías fotovoltaicas y de los dispositivos electrónicos, y se nos ocurrió la posibilidad de poder utilizar luz monocromática para poder transferir energía a las células solares que sirvan optimizadas para esta longitud de onda, que pudieran utilizarse posteriormente para proporcionar energía a los dispositivos espaciales. Estas células solares están optimizadas para poder funcionar de la manera más eficiente posible en ese rango de longitudes de onda, y es la manera que consideramos que es más viable para poder proporcionar energía a las naves espaciales. Porque la energía solar que se puede utilizar hasta ese momento pues, es mucho más difícil de poder mandarla a largas distancias. We selected silicon carbide material because it's one of the most convenient materials for space applications, because it's very resilient to radiation conditions in space and also to the extreme temperatures that appears in space applications. The range of temperature is very high, from minus 85 degrees to plus 100 degrees or higher, and then silicon carbide is suitable for this type of applications, compared with the standard technology that we currently apply at terrestrial applications.